Hola jóvenes, bienvenidos a esta clase que sería la número 18 y vamos a ver esta semana lo que es contaminación ambiental y vamos a ver los tres grandes ecosistemas donde se realiza esta contaminación. Entonces, veamos lo que es contaminación ambiental. Cuando hablamos de contaminación ambiental, nosotros vamos a hablar primero de lo que es el ambiente. Ambiente es todo aquello que nos rodea, llamado también entorno o naturaleza. Otra de las cosas que hay que definir antes de entrar a ver todo lo que es la contaminación vendría a ser la ecología, que vendría a ser la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y el medio ambiente o el ambiente que los rodea. Y también podríamos hablar de un ecosistema, pero un ecosistema es la relación entre todos los seres vivos y el medio ambiente donde se relacionan. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, también que dentro del ambiente podríamos encontrar dos partes, una parte biótica y una parte abiótica. Dentro de la parte biótica podríamos encontrar todo lo que está relacionado con los seres vivos y la parte abiótica, aquello que no tiene viva o en todo caso donde el hombre no ha puesto la mano o donde no interviene la mano del hombre. Ahora, ¿qué cosa es contaminación? La contaminación está relacionada con, por ejemplo, ¿no? En un inicio, en la vida del planeta, ¿qué fue primero? ¿Los animales o las plantas? Obviamente al inicio había un montón de CO2 en la atmósfera, entonces crecieron aquellos seres vivos que necesitaban el CO2 para poder vivir. De tal manera que empezaron a crecer las plantas, ¿no? Los seres autótrofos que solo necesitaban luz solar y el CO2 para poder desarrollarse. Pero una vez que todo se pobló de plantas, la cantidad de CO2 disminuye y aparece un montón de oxígeno, producto del proceso fotosintético. Entonces, como ya no había más CO2, empieza la generación de oxígeno, por tal razón empiezan a salir seres que necesitan el oxígeno para vivir, es decir, los animales. Producto de ese proceso en que las plantas generan oxígeno y necesitan CO2 para vivir, mientras que los animales necesitan el oxígeno para vivir y exhalan CO2, se crea un equilibrio. El detalle es que aparece el ser humano. El ser humano, a partir de sola su presencia, ya contamina. Ni qué decir, pues, cuando empieza el proceso de industrialización, cuando empiezan los combustibles, todo lo que es el auto, los viajes, entonces la cantidad de CO2 se dispara. Y encima, para poder vivir y hacer nuestras viviendas, talamos árboles, entonces la relación entre la cantidad de dióxido de carbono y oxígeno ha cambiado. Ese equilibrio que se había formado se ha roto. Entonces, podríamos definir contaminación ambiental o contaminación como la ruptura del equilibrio ecológico. Claro que podríamos también, otros autores toman en cuenta que la contaminación la contaminación ambiental es cuando en un medio aparece una sustancia que en ciertas concentraciones es perjudicial o puede dañar a algún ser vivo que está presente en ese ecosistema. Entonces, vamos a ver cómo es que nuestro ecosistema o nuestros ecosistemas se pueden contaminar. Obviamente vamos a hablar de los tres grandes ecosistemas que podemos encontrar: el aire, el suelo y el agua.
Entonces, pasemos a ver qué sucede con estos ecosistemas. Veamos la contaminación del aire. El aire se puede contaminar naturalmente de acuerdo a diferentes pasos. Por ejemplo, naturalmente encontramos la erosión del suelo. Ahora la pregunta es, ¿y cómo el aire se va a contaminar producto de la erosión del suelo? ¿Qué significa erosión? Erosión significa desgaste. La piedra, la roca se desgasta y lo que genera es polvo, roca muy pequeñita. Este polvo se puede esparcir fácilmente por toda la atmósfera. La mayor parte de él otra vez va a precipitar al suelo, producto de los vientos, pero va a existir alguna pequeña parte de esta que no tienen la masa suficiente para depositarse sobre el suelo o para precipitar otra vez al suelo. A esto se le llama partículas de medio o de tamaño medio, 2.5 micras o 0,5 micras. Dependiendo de ello, puede fácilmente atravesar nuestras vellosidades de la nariz y poder depositarse en los pulmones, ¿no? Entonces, eso es peligroso para cualquier ser vivo. Los incendios. ¿Naturalmente se forman incendios? ¿Cómo? Bueno, naturalmente se forman los incendios producto de los incendios forestales, por ejemplo, donde cae un rayo en medio de un bosque y se origina el incendio forestal, o en todo caso, también cuando el sol en efecto prisma cae sobre una hoja seca, muy seca, llamada hojarasca, este se empieza a incendiar. Pero aquí hay que tomar en consideración algo importante, ya que cuando tú ves un incendio, la llama del incendio es amarilla. Si la llama es amarilla, obviamente lo que va a generar, vamos a decir, materia orgánica y producto de la combustión, y llama amarilla implica incompleta, te va a generar CO más carbono más agua, más obviamente NO2 o NOx. Esto de acá obviamente forma parte del humo, además de los gases, ¿no? Ahora, los volcanes son los primeros en ser considerados como los generadores de lluvia ácida en el planeta. No existe otra forma natural de que se genere SO2 en el ambiente. Ahora, este SO2 reacciona con el oxígeno del aire y el agua y obviamente forma ácido sulfúrico, que vendría a ser la lluvia ácida. Cabe recalcar que como el volcán emite SO2, yo puedo decir que este es un contaminante primario. Mientras que lo que sale de este contaminante también forma más contaminación, a este se le llama un contaminante secundario. Las descargas eléctricas, ¿qué te generan las descargas eléctricas? Las descargas eléctricas, me dice, ¿no? Genera ozono, óxido de nitrógeno y iones. A ver, hay que considerar algo importante, ¿no? ¿Qué cosa hace una descarga eléctrica? Miren, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Tengo una masa que está formada por oxígeno y nitrógeno. En pocas palabras, tengo aire. La pregunta es, ¿qué sucede si a esto le cae un rayo o una descarga eléctrica? Obviamente, esto me va a generar los NOx. Y estos NOx después reaccionan con los COVs y la luz solar y te generan ozono o nitratos de peroxiacetilos. A esto que está acá se le conoce como el smog fotoquímico.
Entonces, como podemos darnos cuenta, una descarga eléctrica genera este problema, ¿no? La sal marina. ¿Por qué es tan contaminante la sal marina? Bueno, a la mayoría de la gente le gusta vivir al costado del mar y respirar la brisa marina, que es un olor un poquito salado, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con la sal marina? Y aquellos edificios que están construidos, por ejemplo, a las orillas del mar. Para aquellos que viven ahí, se pueden dar cuenta de que cualquier metal que está expuesto a la brisa marina implica una corrosión muy alta, ¿no? Justamente la sal marina o la sal es la que se encarga de picar el metal, de corroerlo, dejarle un espacio libre dentro de la pintura para que ahí se pueda meter el óxido, ¿no? Entonces, eso es lo que genera la sal marina. Tenemos los organismos vivos. ¿Qué cosas son los organismos vivos? Por ejemplo, tenemos polen, esporas, microorganismos, insectos, restos de descomposición, ¿no? Por eso tanta alergia al polen, ya que nosotros sabemos de que para que se pueda polinizar las plantas, los insectos se llevan el polen en sus patas y las van rociando por todo el camino donde van. Y eso genera nuevas especies de plantas o de frutos o de flores, ¿no? Y principalmente, en el caso de la radiactividad, predomina el radón y sus derivados. Ya está. Pero eso es cómo la naturaleza se contamina por sí misma. Ahora tenemos que ver qué hacemos nosotros para contaminar el aire. Por ejemplo, doméstico. Pregunta, ¿qué hacemos para contaminar el aire nosotros en casa? A ver, ¿qué podríamos encontrar ahí? Podríamos encontrar, por ejemplo, el hecho de que prendemos la cocina. El hecho de prender la cocina, porque estás quemando combustible, botas al ambiente CO2 y agua. Pero no solamente por prender la cocina, sino por usar sprays, ¿cierto? También el hecho de utilizar, por ejemplo, el Navidad, Año Nuevo, reventar cohetes, quemar basura o quemar un muñeco. Fumar algunos, tal vez, quién sabe. Entonces, todo eso genera contaminación, considerando que la actividad humana del tipo doméstico tenemos desechos de basurales, polvo y humo. El tránsito. Esta parte del tránsito es una parte muy importante para la contaminación del ambiente. ¿Por qué? A ver, tú vas a quemar combustible, gasolina, pero hay un detalle. Los autos nuevos, o bueno, entre 0 y 3 años, como el motor está relativamente nuevo, del tubo de escape salen ciertos gases, como por ejemplo el CO2, el agua, el SO2 y el NOx. Pero, vamos a decir, cuando el carro es relativamente nuevo, el NOx viene hacia un convertidor catalítico y este se encarga de descomponerlo en nitrógeno y oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando el auto tiene más edad? Vamos a decirle 10 años más, ¿no? Entonces, por el tubo de escape van a salir infinidad de gases. Por ejemplo, va a salir CO2, pero cuando aceleras un auto que tiene más de 10 años, sale humo negro, por eso sale CO, sale carbono, sale los NOx que ya no pueden recuperarse porque ya no funciona el catalizador. Tenemos el SO2, tenemos ozono, tenemos gasolina, etc. Entonces, miren qué cosa está generando cada uno de ellos, considerando la edad del auto y la cantidad de gases que van a emitir. Y cada uno de ellos obviamente genera algo más.
Entonces, el tránsito tenemos producto de combustión, CO, CO2, SO2, óxido de nitrógeno, hidrocarburos, plomo, polvo. Las industrias. ¿Qué generan las industrias? En el caso de las industrias, la idea es, creo que cualquiera de ustedes ha hecho una búsqueda en Google de lo que significan las industrias o fábricas. Pero la pregunta es, ¿cuál es la figura representativa de una industria? Obviamente es un edificio del cual empieza a salir un montón de humo, ¿cierto? Y obviamente esa producción se debe, o esa producción de gases, se debe pues a que yo necesito calentar, necesito dar energía para poder transformar una sustancia en otra. Por tal razón, todo eso se va al ambiente. Parte de lo que estás calentando, que depende de lo que estás haciendo, acuérdate que vas a quemar gasolina, acuérdate que vas a tener que aumentar la temperatura del agua, etcétera, ¿no? Por eso dice desperdicio de los combustibles, metales pesados, elementos tóxicos, gases, solventes, polvo, aceites y otros, de acuerdo obviamente a la producción. Las minas, ahí sí tenemos una gran cantidad de contaminación. ¿Debido a qué? A ver, primero, vayamos a la idea de la extracción del mineral. Entonces, si vamos a extraer el mineral, nosotros la semana pasada o la última clase, hemos visto que para la extracción tenemos dos formas, ya sea por socavón o por tajo abierto. Si es por socavón, entramos al socavón, sacamos todo lo que queremos, pero dijimos de que eso se va a una planta concentradora. Pero obviamente, eso se van en camiones muy grandes y eso se vacía. A la hora de vaciar ese camión, toda la humadera o todo el polvo que se genera producto de ello. Y ni qué hablar si fuera tajo abierto. ¿Por qué? Porque tajo abierto, acuérdense que es poner dinamita, volar medio cerro y recoger todo lo que se ha esparcido, ¿no? Y no solo eso, acuérdense que cuando hemos estado trabajando también con la idea de hacer, por ejemplo, los procesos de la metalurgia, la tostación implica generar SO2 al medio ambiente y ya estás generando lluvia ácida. Y no solamente eso, sino también, acuérdate que estás generando SO2, estás generando CO2 en la siderurgia y muchas otras cosas más. Entonces, en las minas, depende de la mina que estés extrayendo. Vamos a decir, puede ser plata, puede ser oro, puede ser cobre, zinc. Vas a tener generación de gases. Y no solamente eso, sino vamos a tener también para el mercurio, el plomo, el cromo, el manganeso y otros. Petróleo, humo de fundiciones, escorias, como en el caso de la escoria vidriosa también, ¿no? Y la radiactividad, los desperdicios de las bombas nucleares y de otras instalaciones, considerando que ya se hicieron muchos procesos de pruebas de qué tanto puede generar o qué tanta energía libera las explosiones de las bombas atómicas o nucleares, justamente en las islas del Pacífico Sur. Ahora, ¿qué tanta contaminación o radiactividad ha quedado por ahí? Bueno, vamos a ver de acá a un tiempo qué sucede. Terminamos con la contaminación del aire. Veamos entonces la erosión, la contaminación del suelo. Veamos la erosión del suelo. Este es agua. ¿Cómo se contamina el agua? Naturalmente, por la erosión del suelo. ¿Qué cosa es? Bueno, acuérdense de que la erosión de las piedras generalmente se puede dar por el agua o por el viento que lo va raspando. Si está en el agua, obviamente va a erosionar con mucha más facilidad la roca. Por eso, la pregunta es, ¿existe agua pura en la tierra? ¿El agua de río, el agua de pozo? ¿El agua del glaciar es lo más puro? No, porque obviamente están en el lecho de la tierra.
y por estar en el lecho de la Tierra y la Tierra está formada por sales minerales, obviamente va a arrastrar siempre sales minerales. Por eso el agua está contaminada con o ya tiene sales minerales, justamente producto de los que arrastra del suelo. La descomposición de materia orgánica, obviamente las hojas, cadáveres, existen animales que van a los ríos a morir también. Animales y plantas, microorganismos, parásitos e insectos, la radiactividad, el uranio, el torio y sus derivados. Y aquí nosotros somos expertos contaminando también. ¿Cómo contaminan el agua en casa? ¿Qué utilizan para contaminar el agua? Por ejemplo, ¿no? Es típico. ¿Cómo contamina el agua? Estás friendo algo, terminas de freír, ¿qué haces con el aceite que sobra? Lo que usualmente se hace es, vas al caño y lo botas, ¿cierto? Y estás contaminando un montón de agua. Basta decir algo. ¿Sabes lo que significa 1 metro cúbico de agua? Para que te hagas una idea de qué cosa significa, ándate a una esquina de tu casa y en esa esquina, fíjate, 1 metro, 1 metro y 1 metro. 1 metro de lado, 1 metro de ancho y 1 metro de largo. De altura. Todo ese volumen de agua se contamina con una gota. La pregunta es, con ese chorrito de agua que has botado, ¿cuánto vas a contaminar? El hecho de irse a la playa en el verano, ¿no? Pero como ahora dicen, ¿no? Tienen un montón de plástico, ya que se utiliza plástico para llevar sus tuppers, para llevar las bolsas de desperdicio, pero no lo botan. Siguen contaminando las playas, ¿cierto? El hecho de bañarse. Pero profe, se supone que cuando me baño, saco el agua, saco solamente partes de mi cuerpo que ya están desprendidas. Sí, pero ¿qué utilizas para sacarte esas partes de tu cuerpo? Utilizas jabón, utilizas champú y eso genera contaminación. No tan alta, pero la contamina. Utilizando detergentes, por ejemplo, podríamos causar lo que se llama como la eutroficación, que vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere, ¿no? Entonces, cada cosa que nosotros hacemos tiene un impacto directo sobre la naturaleza. Por ejemplo, ¿no? Nos hablan de uso doméstico, detergentes, desperdicios, microorganismos, parásitos. Las industrias, como les decía, ¿no? Nosotros necesitamos agua para disolver todo lo que podemos transformar de una cosa a otra. Acuérdense que también implica calentar los calderos y estos calderos se tienen agua. Y hay una cosa, ¿no? Nosotros hemos dicho, cuando tengo un metal y este metal está en contacto con agua, este se va a oxidar. Pero si está con agua caliente, la oxidación se lleva a cabo mucho más rápida. Entonces, para evitar eso en los calderos, lo que se utiliza es pintura epóxica, la cual protege de una mayor forma o de una mayor manera estos calderos. Eso implica entonces de que cuando el agua se evapora, ya estás llevándote parte de esa pintura epóxica, ¿no? Y eso también genera contaminación. Tránsito, los derivados del petróleo, adhesivos a los lubricantes, el plomo. Aunque ya no se usa mucho el plomo como parte de las gasolinas, de todas maneras, producto de la combustión, estás generando gases y al final estos van a variar el pH del agua. Las minas, hablar de minas es pues hablar de todo lo que está relacionado con el relave minero, ¿no? Todo lo que queda producto de la extracción de estos metales que hemos visto la semana pasada, que en muchos casos habla de la refinación electrolítica o la reducción electrolítica, tiene que ver con procesos donde la corriente eléctrica está relacionada. Pero ¿qué pasa cuando ya la solución no te ayuda a seguir rescatando más zinc o más cobre o más plomo? Obviamente los vas a desechar, pero ese desecho
es lo que se considera como un relave minero. Y eso contamina todos los ríos de nuestro país. Por eso es lo primero que han dicho es oponerse a que se utilicen las aguas de regadío o las aguas que se utilizan para la agricultura en lo que es la minería, ¿no? Por eso los tantos problemas en las diferentes partes del país. Ahora, si queremos ser un poquito rudos a la hora de hablar, por ejemplo, podríamos encontrar en Cerro de Pasco o en La Oroya sitios donde la contaminación es muy alta, justamente por los relaves mineros. Y hace unos 5 o 10 años atrás, aunque tal vez un poco más, se encontró que se abría el agua en Cajamarca y el agua salía con rastros de mercurio. Algo pues utilizado en la extracción de oro, ¿no? Entonces ahí está pues el grado de contaminación que podemos encontrar en nuestro país. La agricultura. Ahora uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a contaminar haciendo agricultura? Si es una de las formas más antiguas de que el hombre pueda desarrollar y alimentarse. Acuérdense que la agricultura debe ser sostenida y este proceso de sostenibilidad implica que tú le tengas que devolver a la tierra los nutrientes que perdió producto de este proceso de sembrado, cosecha de la agricultura en sí. Pero obviamente nosotros queremos que sea más rápido y echamos fertilizantes sintéticos, o vamos a utilizar insecticidas, pesticidas, y eso obviamente lo vas a colocar en el agua de regadío para que sea mucho más fácil su aspersión. Eso implica entonces que ya estamos contaminando solamente por utilizar esas sustancias, que algunas de ellas tienen entre 20 y 50 años de permanencia en el ecosistema. Difícil de creer, pero así es. Entonces, dentro de la agricultura encontramos pesticidas, fertilizantes, ácidos, desinfectantes, escorias básicas, excremento de los animales y desperdicios agropecuarios. Y la radiactividad está principalmente relacionada con las explosiones nucleares, los desperdicios de las fábricas, los laboratorios y las minas nucleares. En la contaminación del suelo, es ahí donde nosotros somos campeones, ¿no? Y hay que considerar que para que la tierra se contamine por sí sola, desde el punto de vista del suelo, necesitará estar pues en un yacimiento donde la tierra está en contacto con estos minerales, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Si está con hierro, si está la hematita, obviamente el suelo estará contaminado con hierro. Si está con zinc, o si está con blenda, con zinc, o también la PEC blenda, que es de uranio, ¿no? Que también contamina el suelo. Ahora, como les decía, aquí sí nosotros somos campeones contaminando el suelo. Y generalmente les digo a mis alumnos, les hago esta pregunta, ¿no? Muchachos, yo quisiera saber quién de ustedes nunca ha tirado un papel al piso. Obviamente es una pregunta muy difícil de responder, ya que todos nosotros hemos tirado un papel alguna vez en nuestra vida. He ahí el detalle. Entonces, desde el punto de vista doméstico, tenemos residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. En las industrias, como les comentaba, depende de la actividad industrial. Todos los relaves, todo lo que sale producto de este proceso de transformación, obviamente cae sobre el suelo. Así sea solamente por el desagüe, obviamente va a terminar en el suelo terrestre y eso va a generar contaminación. En el tránsito nosotros vamos a encontrar los productos de petróleo, plomo, plásticos y lubricantes, las minas, acuérdense todo el relave minero que sale producto de los lodos que se generan en la extracción de los procesos de refinación electrolítica y de refinación electrolítica, la agricultura que genera todo este proceso ya que coloca fertilizantes industriales,
pesticidas, herbicidas, desinfectantes en el agua de regadío y esto cae sobre el suelo y ahí es absorbido por la planta, ¿no? Y en el caso de la radiactividad tenemos los desechos de procesamiento de minerales de uranio, ¿no? Entonces, así es como de manera general se contamina el medio ambiente o el ambiente. Ahora, ¿cuáles son estos contaminantes más perniciosos o los que más se encuentran a nuestro alrededor? Podemos encontrar, por ejemplo, el dióxido de azufre, que ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, ¿qué cosas generan estos contaminantes en nuestro organismo? Hay que considerar dos cosas. Primero, que si dos personas son expuestas al mismo contaminante, la reacción del cuerpo será distinta en base a dos cosas. Uno, el hecho de qué tan fuerte esté su sistema inmunológico para soportar este proceso. Y dos, qué tan expuestos o cuánto es el tiempo de exposición a este contaminante, ¿no? Entonces, ambas cosas tienen que ver y están relacionadas directamente con el contaminante. Entonces, veamos y describamos algunos de los efectos de estos contaminantes. En el caso del SO2, ya hemos visto que en el SO2, que sale producto de la tostación, producto de las mineras, producto de la quema de combustibles fósiles, más agua del medio ambiente, tenemos el ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico genera lo que se llama como lluvia ácida. Y no solamente el SO2, sino también los NOx que reaccionan con el agua y me generan ácido nítrico, ¿no? Ambos son considerados como lluvia ácida, ¿no? Obviamente, también vamos a encontrar como contaminante al NOx, ya que el NOx con los COVs forman lo que se llama como el smog fotoquímico. Smog fotoquímico implica que a este gas o a esta mezcla de gases le llega la luz y por medio de esta reacciona y me genera ozono o nitratos de peroxiacetilos. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa es un COPS? Un COP es cualquier compuesto orgánico volátil. Compuesto orgánico volátil. Ahora, ¿qué significa compuesto orgánico volátil? ¿Algún ejemplo? A ver, no les voy a decir cuál es el ejemplo, pero me gustaría que ustedes lo piensen un momento y se den cuenta. Compuesto orgánico volátil. Volátil, aquella sustancia que tiene la capacidad para pasar de líquido a gas fácilmente, sin necesidad de llegar al punto de ebullición ni nada por el estilo. Entonces, en pocas palabras me están diciendo, un compuesto orgánico, un compuesto que tenga en casa, que si no lo tapo bien, se evapora. ¿Qué ejemplos tendríamos? Por ejemplo, la benzina, el alcohol, el thinner, el aguarrás, la acetona, ¿no? Son sus compuestos orgánicos que se evaporan fácilmente. Todos ellos están relacionados con el smog fotoquímico, ¿no? Lo que está relacionado con la formación de ozono. Pero, profe, ¿el ozono no es bueno? Claro, el ozono es bueno, pero cuando está en la estratosfera. Cuando está en la troposfera causa distintas cosas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el CO. El CO es lo que comúnmente se llama como la muerte dulce. ¿Cuál sería la mejor forma de morir? Obviamente te quedas dormido y pasas a mejor vida. Esto es lo que sucede cuando nuestro sistema tiene demasiado CO en el... Nosotros respiramos el oxígeno, ¿cierto? De tal manera que nuestras células cogen el oxígeno y realizan el metabolismo.
¿Quién se encarga del transporte del oxígeno en el cuerpo? Obviamente la sangre, que viene a ser la hemoglobina, y en el centro de la hemoglobina encontramos al hierro que se enlaza al oxígeno, ¿cierto? El problema es que cuando el hierro que está en la hemoglobina se enlaza al CO, este enlace es muy fuerte y esto forma la carboxihemoglobina. Una vez completada o saturada nuestra sangre con carboxihemoglobina, nadie nos puede salvar. Y todos terminaríamos de un color púrpura o violeta en nuestros dedos y en nuestros labios, producto de lo que se llama como la cianosis. Y es que nuestro cuerpo no ha podido respirar, no ha podido llevar oxígeno a las células y se ponen de esa manera, ¿no? Te quedas dormido y adiós. Su hermano es el CO2. ¿Qué cosa hace el CO2? El CO2 está relacionada con el efecto invernadero. Y el efecto invernadero, cuando se incrementa, obviamente se relaciona con el calentamiento global. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos la Tierra y tenemos el Sol. Obviamente el Sol emite su radiación y la Tierra tiene su atmósfera. Esta radiación llega a la Tierra, ¿cierto? Y la Tierra emite la que ya no necesita. La Tierra se calienta y emite radiación IR, la que ya no quiere para que se disipe en el espacio. Pero lo que hacen las moléculas que forman esta capa que se llama atmósfera, principalmente el CO2, el agua, por ahí el NH3 también, son las especies que más atrapan la radiación. Y esta, en lugar de salir al espacio, otra vez regresa y vuelve a calentar la Tierra. Por tal razón, la temperatura de la Tierra aumenta. Y a eso se le llama el aumento del efecto invernadero. No deja que se disipe el calor restante y eso te genera justamente eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el efecto invernadero es bueno? La respuesta es sí, el efecto invernadero es muy bueno. Lo que es malo es el aumento del efecto invernadero. Esa es la parte mala. Ahora, ¿cuál es el efecto de este efecto invernadero, del incremento? De una forma un poquito, ¿cómo diríamos?, exagerada, podríamos decir que si han visto El día después de mañana, obviamente la película, se darán cuenta que eso sería una versión, como les comento, un poquito exagerada de este efecto invernadero, ¿no? De este incremento del efecto invernadero, ¿no? Y una cosa muy importante es que, producto del efecto invernadero, todos los glaciares se están derritiendo. Una de las cosas importantes que hacíamos en mi época, cuando hacíamos la excursión de promoción, uno de los lugares era irse a Huaraz, al Pastor Uri, a subir el nevado. Ahora solamente la punta tiene hielo, el resto es un camino de piedra, nada más. ¿Qué más tenemos? Tenemos los hidrocarburos, pero hay que considerar que los hidrocarburos también están relacionados con el smog fotoquímico, porque estos son los COPs también, los clorofluorocarbonos. Su nombre ya nos dice algo. Un clorofluorocarbono es un compuesto que está formado por carbono, cloro, cloro, cloro y flúor, que en la troposfera es un compuesto muy pero muy estable.
Pero cuando éste llega a la estratosfera y le cae la radiación UV del Sol, esta parte la molécula. Por tal razón, lo que hace es tener esto. Y a esto se le conocen como radicales libres. Ahora, este átomo de aquí no es estable porque tiene 7 electrones. Por tal razón va a querer reaccionar con algo que esté en la estratosfera. El detalle es que el ozono, cuando le cae radiación UV, se descompone en oxígeno más O2, y es aquí donde entra a tallar este radical libre, porque se descompone y se vuelve a descomponer, y se puede decir que un radical libre de cloro destruye aproximadamente 10 a la sexta moléculas de ozono. De tal manera que los clorofluorocarbonos están destruyendo o adelgazando la capa de ozono, producto de su descomposición, producto de la radiación UV. ¿Qué más tenemos? El ozono. Cuando hablamos del ozono, decimos, en la estratosfera es nuestro escudo. En la troposfera destruye materia orgánica. Los detergentes. Los detergentes están relacionados con los fosfatos y esto origina un proceso que se llama la eutroficación. ¿Qué significa este proceso? Cuando hablamos de la eutroficación, por ejemplo, ¿no? En la sierra, usualmente, cuando quieren ir a lavar, lo que hacen es ir al río y empiezan a utilizar detergentes, es decir, polifosfatos, para lavar. Estos polifosfatos se pueden concentrar, y no solamente polifosfatos, sino también los nitratos, que son productos de las aguas hervidas, se pueden concentrar en un lago. Pero ¿cuál es el problema de estos compuestos? Es que el fosfato y el nitrato son considerados como fertilizantes, y donde hay agua y alimento empieza a crecer la vida. Es decir, esto se empieza a poner o se empieza a llenar de algas, y estas algas empiezan a crecer desmesuradamente. Pero la pregunta es, ¿y cuál es el problema? Si se supone que se va a ver verde, va a estar más bonito. El detalle es que cuando empieza a crecer la parte verde, las algas, la luz ya no puede ingresar. Por tal razón, toda la parte de abajo, que donde no ingresa la luz, muere porque ya no hay plancton ni zooplancton. No puede hacerse la fotosíntesis y obviamente el oxígeno que está generándose para los animales para que respiren ya no se va a generar. Entonces, esta cantidad de oxígeno va a bajar. Entonces, esto se vuelve un pantano, con cosas verdes y todo. Pero el detalle es que cuando se forma un pantano, ya casi todo está cubierto de verde. Entonces, las bacterias anaeróbicas que están debajo del agua empiezan a pudrir el agua. Este se va secando y pasados millones de años, esto se convierte en lo que es una ciénaga o arena movediza. Y a todo este proceso se le llama la eutroficación. Obviamente pasan millones de años para que esto ocurra. ¿Qué más tenemos? Tenemos los pesticidas. Hablar de pesticidas implica hablar de sustancias que pueden atravesar la cadena trófica. Estos pesticidas, al atravesar la cadena trófica, llegan a los seres humanos y los seres humanos
pueden desarrollar cualquier tipo de cáncer producto de estos pesticidas, ¿no? Muy bien, vamos a terminar el tema de hoy haciendo la potabilización del agua. ¿Qué significa la potabilización del agua? Hacer potabilización del agua implica hablar de hacer, o son los pasos o etapas necesarias para hacer al agua apta para consumo humano. Hay muchas etapas por las cuales se podría hablar de la potabilización del agua, pero vamos a resumirlas en las más importantes. Por ejemplo, tenemos ¿qué planta se encarga del tratamiento de agua acá en Lima? La atarjea. ¿De qué río lo sacamos? Del río Rímac. Entonces, lo primero que hacemos es un proceso de encauce. Es decir, sacar las aguas del río Rímac para que lleguen a la tarjea y ahí empiece el proceso de trabajo. 2. El proceso de cribado. ¿Qué cosa es el cribado? Hacer pasar todo ese volumen de agua por rejas, de tal manera que separas todos los cuerpos voluminosos. 3. Tienes, una vez que ha pasado el cribado, ya separaste animales, muertos, piedras, rocas, troncos, cualquier cosa, ramas, pasa a un proceso de sedimentación. 4. Pasa por el filtrado, que muchos lo conocen también como pasarlo por el arena. Ya está, entonces ya tenemos, ya pasó por el filtro, pero el agua todavía no está cristalina. ¿Por qué? Porque obviamente hay sustancias que no han podido precipitar, razón por la cual se realiza un proceso de coagulación o floculación, para lo cual se utiliza principalmente el sulfato ferroso con 7 aguas, otros utilizan el alumbre, ¿no? ¿Qué hace esto? Esto forma flóculos o coágulos que hace que todas las partículas que no han caído y que están solamente dispersas se junten y tengan la masa suficiente como para precipitar. Después de esto viene 6, la desinfección. Para eso le echamos cloro o hipoclorito. 7, el análisis, que tiene que ser tanto químico para evitar sustancias tóxicas y biológico para buscar o eliminar lo que es bacterias patógenas. Y por último viene el almacenamiento y distribución. Y con esto hemos llegado a la parte final del tema de hoy. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de la teoría. Pasemos a resolver algunos ejercicios para afianzar estos conocimientos. La contaminación ambiental implica un desequilibrio en las relaciones existentes entre los seres vivos y entre estos y el medio que los rodea. Entre las fuentes de contaminación se tiene a la naturaleza misma y a la actividad humana. Seleccione la alternativa correcta que contiene una fuente natural de contaminación. La explotación de una mina es antropogénica, es decir, está hecho por el hombre. El derrame de petróleo en el mar, igual por el hombre. Arrojo de pilas al suelo, igual por el hombre. Arrojo de materia orgánica al desagüe, igual. Larvas de insectos en las aguas fluviales, correcto. Entonces la respuesta es la E. 2. La contaminación de la atmósfera puede ser de naturaleza física, por ejemplo las radiaciones electromagnéticas.
de naturaleza química que involucra gases como los NOx o de la naturaleza biológica como el efecto de bacterias y virus. Al respecto, seleccione la secuencia correcta, verdadero y falso en las siguientes proposiciones. 1. La beta de mineral radiactivo expuesta es una fuente de contaminación física. Una beta de mineral radiactivo expuesta es una fuente natural de contaminación física. Claro, la radiación, ¿no? Son formas de energía que pueden contaminar físicamente. Correcto. ¿El SO2 es un contaminante químico primario originado solo por la actividad humana? No. Acuérdense que los volcanes también tienen la emisión de CO2 y eso es de forma natural. Falso. El polen y las esporas de los hongos son ejemplos de contaminación biológica. Claro, porque son seres que están trasladados, especialmente las esporas. Entonces, esto sería verdadero, falso, verdadero. Problema 3. Una forma de contaminación atmosférica es la concentración en el aire de contaminantes producidos mediante distintas reacciones como la intervención de la radiación solar. Seleccione la alternativa correcta que involucra el fenómeno descrito. Entonces, me está diciendo, yo tengo en el aire contaminantes y tenemos la intervención de la luz. ¿Qué cosa es? ¿Calentamiento global? No. El efecto invernadero tiene que ver con el sol, pero es energía, no la luz. Incremento de radiación IR, no. El smog, tampoco. Entonces estaríamos hablando del smog fotoquímico, porque habla de la luz, ¿no? Y esto sería correcto. Problema 4. En general, la contaminación de ríos y lagos se debe mayormente a la actividad humana, pudiendo ser esta doméstica, industrial, etc. Con respecto a la contaminación de las aguas, determine la relación correcta entre fuente y contaminante. A ver, tenemos colorantes, pesticidas, metales pesados. Entonces, colorantes, industria textil. Pesticidas, agricultura. Metales pesados, minería. Entonces, A, C, B. La respuesta sería la C. En un curso de capacitación sobre contaminación ambiental, se evaluó a los estudiantes con respecto a la contaminación de las aguas y ríos y lagos. En esta evaluación se hicieron 5 afirmaciones. Al respecto, determine la afirmación incorrecta. Una fuente de contaminación natural son los cadáveres de animales. Sí, correcto. La sobrepoblación de algas en los lagos contribuye a la eutroficación. Sí, correcto. Los aceites lubricantes emitidos por barcos producen eutroficación. No, eso es incorrecto porque los aceites lubricantes tienen contaminación por hidrocarburos en el agua, pero no producen eutroficación. Eso es falso. Porque la eutroficación está relacionada solamente con fosfatos y con nitratos, que son alimentos de plantas, pero los aceites lubricantes no lo son. Respuesta. Dice, se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física, química de las rocas y de la actividad de los seres vivos. Es importante económicamente porque en él se realizan los cultivos de nuestros alimentos. Con respecto al suelo, determine la secuencia correcta de verdadero y falso. ¿Las lombrices presentes en él son considerados agentes contaminantes? No, porque las lombrices fertilizan el suelo, ¿no? Entonces, eso es falso. Un factor de contaminación es la descomposición de la materia orgánica. Pero, por ejemplo, no se utiliza guano. Eso no le da vida o hace que sea más rico en nutrientes el suelo. Eso es un factor falso. Al contrario, lo hace más fértil. Dice, la tala indiscriminada contribuye a su erosión. Eso sí es correcto. Entonces la respuesta es falso, falso, verdadero. El SO2 y los NOx son los contaminantes primarios causantes de la formación de la lluvia ácida, la cual tiene efectos sobre ecosistemas y materiales.
al respecto, indique cuál de los siguientes efectos no es producido por la lluvia ácida. ¿Corrosión de estructuras metálicas? Claro que sí. ¿Deterioro de materiales pétreos? Sí, correcto. Materiales que tienen que ver con piedras, con caliza, con mármol. Aumento de la acidez en el suelo. Sí, obviamente, es lluvia ácida. Aumento del pH en lagos y ríos. Pero, si no mal recuerdo, yo tengo la escala de pH 0,14, este es 7, se aumenta el pH, entonces baja la acidez. Eso sería falso. Dice, los óxidos de carbono son sustancias que se pueden producir en la combustión de los hidrocarburos y son gases muy peligrosos para el ser humano, pudiendo ser letales. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. 1. El monóxido de carbono es causante del efecto invernadero. Falso. No es el CO2. El dióxido de carbono retiene la radiación IR proveniente del planeta. Como lo decíamos, ¿no? La Tierra se calienta y la radiación que no quiere la suelta. Y esto hace que el CO2 la reflecte. Verdadero. Dice, dependiendo de su concentración pueden causar la muerte de una persona. Eso es verdadero. Una de las típicas cosas, lo primero es cansancio, dolor de cabeza, vómitos, y ahí empieza el detalle, ¿no? Entras en coma y adiós. Problema 9. El ozono en la estratosfera forma una capa protectora contra un tipo de radiación proveniente del Sol, permitiendo de esta manera la vida en la superficie del planeta. Con respecto a la capa de ozono, seleccione la alternativa incorrecta. Filtra la radiación UV proveniente del Sol. Correcto. ¿Es uno de los causantes del efecto invernadero? No, el efecto invernadero está causado por el CO2. ¿Los flores pueden destruirla? Sí. ¿Se encuentra en la estratosfera? Sí. ¿La luz solar cataliza las reacciones del ozono? Sí. Entonces la respuesta es la B. El proceso a través del cual se hace el agua apta para consumo humano se denomina potabilización. En este proceso se eliminan las sustancias contaminantes obteniéndose agua limpia y cristalina. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. En el cribado, ¿se separan partículas pequeñas? No. El cribado sirve para eliminar partículas de gran tamaño, ya sea troncos, rocas, algunas veces animales muertos o cosas por el estilo. En la coagulación se elimina la turbidez del agua. Sí, eso es correcto. En la cloración se eliminan las bacterias nocivas para la salud. Correcto. Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero. Muy bien, jóvenes. Esta ha sido la última clase. Nos falta solo la del repaso y nos estamos escuchando en una próxima ocasión.